Shabbat Shalom, hermanos. Los amo a todos. Un gozo grande volver otra vez a dirigiros a ustedes. Que el Dios Padre Todopoderoso me ilumine para que su palabra, esta palabra que a través del poder de su santidad ha puesto en mí para que llegue a ustedes. Y clamo al Dios Todopoderoso para que les dé a todos ustedes conocimiento, entendimiento, sabiduría y discernimiento espiritual, para que esta palabra que el Señor hoy quiere presentarnos a nosotros, encuentre en ustedes un corazón fértil que dé frutos de vida eterna. Amén, amén y amén. Tengan la bondad de abrir sus escrituras y dejemos que el poder de la santidad de nuestro Dios Todopoderoso nos conceda el necesario conocimiento, entendimiento, sabiduría y discernimiento espiritual de su absoluta y eterna palabra. Vayamos a nuestras escrituras, al primer libro de nuestras sagradas escrituras, Génesis. Y vamos a leer el capítulo 6, el versículo 5. Génesis, capítulo 5, versículo 5. ¿Lo tienen todos? Acompáñenme a la lectura de esta palabra absoluta. Y el Señor vio que era mucho la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Hermanos amados, solo basta que echemos una mirada a nuestro alrededor. Solo basta con que miremos en las calles. Solo basta con que miremos en el interior de algunos hogares, de las universidades, de los colegios, el gobierno, inclusive en algunas iglesias, para descubrir con gran preocupación que la situación que describe el Señor allí en Génesis 6, versículo 5, es la misma, igualita en estos tiempos presentes. Creo que es apropiado que esta disertación nuestra de hoy, me he atrevido a titularla, Salid de las tinieblas y entrad a la luz. Salid a las tinieblas y entrad a la luz. Un título sencillo, pero profundo. Profundo por su trascendencia, porque tiene trascendencia eterna para nosotros. Mire, en muchos, pero muchísimos lugares del mundo, parece que se estuvieran sumiendo más y más y cada vez más en las tinieblas. La maldad aumenta vertiginosamente. Las perversiones se multiplican. Actos que en otro tiempo eran criminales, hoy se encuentran de moda. Es como si los valores morales y éticos que el Señor nos dejó preestablecidos en su palabra santa, cada día estuviesen desapareciendo más y más.
Miren, hermanos, la plomada para medir nuestros actos es si tú crees que cuanto haces te parece que está bien, pero ese bien debe estar conforme a las Sagradas Escrituras. En general, la gente, las organizaciones y aún los gobiernos manifiestan una activa oposición a nosotros los creyentes. Y lamentablemente pocos, pero muy pocos, carecen del temor santo al Señor. Qué horrible realidad por la que estamos viviendo. Muchos países, incluso el nuestro, se encuentran en un lamentable estado de crisis moral y espiritual. Ustedes ven cómo, al unísono, muchos son los que quieren establecer la eutanasia. Muchos son los que defienden el aborto. Muchos son los que se dan la pela por el divorcio. Todo lo contrario a los principios y fundamentos eternos que Dios dejó en esa palabra escrita que ustedes tienen en sus manos. Pero nosotros, los genuinos y activos creyentes en Yeshua HaMashiach, no debemos sorprendernos por las tinieblas que nos rodean. No nos debemos sorprender, porque es necesario que entendamos que ese no es el problema. El problema no es las tinieblas que nos rodean. El problema no es la oscuridad en la que andamos. El problema es la escasez o la ausencia de la luz. Ese es el problema, hermanos. Porque la luz no brilla suficientemente. No brilla suficientemente con la intensidad con que el Señor Dios nuestro Todopoderoso quiso. Hagámonos una pregunta. ¿Cuál es esa luz que brilla suficiente intensidad? ¿Cuál es esa luz que disipe las tinieblas que nos están rodeando? Hermanos, esa luz no es otra que el glorioso evangelio de Yeshua HaMashiach. Esa luz no es otra que la palabra escrita que nos dejó el Señor. Esa luz no es otro que el mismo Yeshua HaMashiach. Esa es la luz, su eterna palabra y absoluta. No lo digo yo, hermanos. Eso no lo digo yo, porque aquí lo que debo decir es lo que dice la palabra, no lo que yo piense. Lo sentencian las Escrituras, lo dicen las Escrituras, lo reafirman las Escrituras, lo demuestran con hechos las Escrituras. Por lo tanto, vamos a dar un maravilloso paseo a través de las Escrituras para descubrir la belleza de esa luz de la cual queremos hoy hablar. Vayamos a Hechos capítulo 26, versículo 18. ¿Lo tienen? Hechos capítulo 26, versículo 18. Allí se nos dice: para que abras sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí
el perdón de pecado y herencia entre los que han sido santificados. Hermosa sentencia la que encontramos aquí en nuestras sagradas escrituras. Hechos 26, 23. Vamos a ver qué nos dice Hechos 26, 23. Dice allí que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar luz, porque Él es la luz, tanto al pueblo judío como a los gentiles. He aquí una prueba más de que el pueblo de Israel fue el depositario de la palabra del Señor. Vayamos ahora a la segunda carta de Pablo a la iglesia de Corintios y vamos a leer en el capítulo 4, el versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4 dice así: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién es ese Dios de este mundo? Satanás. Podríamos decir que también la carne y el mundo. Para que no vean el resplandor del Evangelio. Para que no vean el resplandor del Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El Evangelio de la gloria de Cristo, dice allí Pablo, el cual es la imagen de Dios. Miren, hermanos, aquí nos están afirmando que Jesús es la imagen de Dios. ¿Sí? Es el mismo Dios, no es otra persona. Es el mismo Dios. Recuerden cuando los apóstoles le preguntaron al maestro, maestro, muéstranos el Padre. ¿Qué respondió Miguel? Sí. Tanto tiempo de andar conmigo de arriba para abajo y me vienen a preguntar eso, si ustedes están viendo aquí al Padre en mí. Porque Cristo Jesús es la auténtica imagen de Dios. Es el rostro de Dios. Estas son profundas y tranquilizantes verdades para estos tiempos difíciles de pandemia. En estos tiempos difíciles de pandemia, esto es lo que necesitamos. Necesitamos alimentarnos del glorioso evangelio de Yeshua HaMashiach. ¿Han podido notar, hermanos, con lo que hemos leído, que el Señor a través de su glorioso evangelio nos está invitando a entrar en su cobertura de luz? Nos está invitando a entrar a la esfera de su santidad. Y esto lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, hermanos, vayamos a ellas y busquemos el libro de Malaquías. Y vamos a leer en el capítulo 3, el versículo 7. ¿Lo tienen todos? Malaquías, capítulo 3, versículo 7. Acompáñenme a la lectura. Dice así: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Una invitación extraordinaria de Yeshua.
volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Ahora vayamos a Mateo 11, versículo 28. Miren otra invitación. Venid a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo os haré descansar. ¿En dónde podemos encontrar descanso? En Yeshua HaMashiach, en su evangelio, en su palabra. Ahora vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17, sentencia así. El espíritu y la esposa dicen, ven. El espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye, diga, ven. El que tiene sed, venga. El que quiere, tome del agua de vida gratuitamente. Qué hermosa invitación la que se nos está haciendo allí en el glorioso evangelio del Señor. Una invitación para vestirnos a la fiesta de las bodas del Cordero. Amados hermanos, cuando el pueblo de Dios se encuentra dentro de su cobertura por medio del Evangelio de Cristo, las tinieblas necesariamente se disipan. Y tengan la absoluta certeza que en medio de esta oscuridad reinante, siempre, pero siempre, en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, Dios se encuentra en plena acción. Aquí, en este mismo momento, Dios se encuentra en plena acción. Porque quienes están aquí no vinieron aquí por su voluntad, vinieron por la acción de Dios mediante su gracia, porque los ha elegido para que estén aquí. Nosotros no somos capaces de hacer nada sin Dios. Él es el que ha llamado a sus escogidos que entren a su cobertura. Él es el que hace el llamado. No es ningún pastor, no es ningún sacerdote, no es ningún ministro. Es Jesús el que hace el llamado. Es Jesús el que elige a aquellos que ha escogido para traerlos al glorioso evangelio de Dios, a su glorioso evangelio, y así poderles garantizar la salvación y la vida eterna. Vayamos al evangelio de Juan y leamos en el capítulo 7 los versículos 37b y 38. Juan, capítulo 7, del 37 al 38. ¿Qué nos dice Juan allí? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Esta es palabra del mismo Yeshua. Palabra de Dios, palabra de la santidad, palabra del Todopoderoso. Muchos somos los que creemos que el Evangelio de Cristo Jesús es nuestra esperanza. ¿Ustedes lo creen? Amén. Me agrego a esos muchos. No pertenezcan a los pocos. Pertenezcan a los muchos que creemos
que el Evangelio de Cristo Jesús es nuestra única esperanza para entrar dentro de la cobertura de Dios. No hay otro camino, no hay otra senda, no hay otra puerta, no hay atajos, es un solo camino, es solo una sola puerta por la cual nosotros podemos entrar a la cobertura maravillosa de la santidad de Dios. Veamos eso en el libro del segundo libro de Crónicas, capítulo 7, del versículo 13 al 14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, del versículo 13 al 14. ¿Lo tienen todos? Acompáñenme a la hermosa lectura de eso. Si cierro los cielos de modo que no haya lluvia, o si mando la langosta para que devore la tierra, o si envío peste a mi pueblo como ahora mismo que se está enviando peste, si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¡Qué maravilloso! Hermoso. Me gusta la palabra de Dios. Hermosa verdad. Me deleito, hermano. ¡Qué hermoso! No hay cosa más hermosa que la palabra de Dios. No busquen nada mejor. Los tienen en sus manos, la palabra de Dios. Entonces yo iré desde los cielos, desde la eternidad. Nosotros en este momento no estamos en la eternidad. Tenemos la dulce esperanza de que cuando Yeshua HaMashiach venga por segunda vez, seremos transformados para irnos a la eternidad. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, noten que esta palabra es excelentemente apropiada para estos días difíciles de pandemia. Solamente que si dirigimos el rostro a Dios, es la única manera. Eso no lo busquen ni en vacunas ni en tratamiento alguno. Es dirigiendo nuestra mirada al rostro de Dios, implorando por el perdón de nuestros pecados, pidiéndole que se haga solo su absoluta voluntad, sus absolutos propósitos. Miren, hermanos, aprovecho la oportunidad para decirles que una vacuna, un remedio no puede ser superior a la voluntad de Dios. Dios en este momento sabe, ¿sí? Él sabrá y llegará el momento en que me recogerá. Bendito sea. ¿Sí? Solo Él. Yo no le tengo miedo a la pandemia, no le tengo miedo al COVID, porque el COVID, la pandemia no pueden ser superior al poder y a la autoridad del Señor. Es Dios el que determina lo que debe pasar en nuestra vida. No se necesita estar sano, no se necesita estar enfermo, no se necesita ser un bebé, no se necesita ser un feto, no se necesita ser un joven, no se necesita ser un adulto, no se necesita ser un adulto sano o enfermo. Para Dios no se tiene en cuenta eso. Dios cuando determina que ha llegado el final de nuestra vida, ¿sí? Y entonces Él no tiene en cuenta nada de eso. Él no va a tener en cuenta si estás vacunado o no estás vacunado. Bueno, Dios está continuamente llamándonos a que salgamos de las tinieblas y entremos sin vacilar a la luz de su cobertura por medio de su glorioso evangelio. Ahora vayamos allí al antiguo pacto, al antiguo testamento,
Y detengámonos allí en el libro de Deuteronomio, del cual vamos a leer el capítulo 10, los versículos del 12 al 13. ¿Lo tienen todos? Acompáñenme a la lectura. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? La misma pregunta que en ese momento histórico bíblico le hacía al pueblo de Israel, nos las está haciendo en este momento y todos los días nos hace esa pregunta. ¿Qué requiere de ti el Señor tu Dios? Importante pregunta. Aquí viene entonces la respuesta si seguimos la lectura. Sino que temas al Señor tu Dios. Te está pidiendo ese requisito. Segundo requisito, que andes en todos sus caminos. No es en algunos caminos, es en todos, y todos son todos. Que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirva al Señor tu Dios. Otro requisito. Pero que lo hagas con todo tu corazón, dice allí la palabra del Señor. Y lo hagas con toda la fuerza de tu alma, lo dice allí la palabra. Y que guarde los mandamientos del Señor y sus estatutos. ¿Cuáles mandamientos y estatutos? Lo dice allí el Señor. Que yo te ordeno hoy para tu bien. Que yo te ordeno hoy. Hermano, no es para la tarde, no es para luego, no es para cuando yo tenga tiempo, no es que después que yo haya visto televisión, no es cuando después yo haya hecho mi diligencia, es hoy. Y en las Sagradas Escrituras el término hoy es ya. Hermano, te va a coger el tiempo, como estés usando esas muletillas aberrantes del mundo y de los patrones culturales. Te va a coger el tiempo. No te dejes coger el tiempo. Cuidado, te va a pasar como las vírgenes necias. Ustedes conocen lo que les pasó a las vírgenes necias, ¿no? Es hoy. Es hoy, como dice el Señor. Hoy. Y hoy es hoy. No mañana. Y que guarde los mandamientos del Señor y los estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Para qué? Para tu bien. Para tu bien. Para tu bien. Aquí el Señor nuestro Dios nos enseña que por ningún motivo ni de la carne, ni del mundo, ni del demonio, nos vayamos a salir de su cobertura santa. No permitamos. No vayan a ser como los israelitas que se salían de su cobertura. No vayan a imitar como estos hijos de Aarón, ¿sí? Que se los tragó la tierra, ¿verdad? ¿Por qué se los tragó la tierra? Porque salieron de la cobertura de Dios. ¿Se acuerdan también de la historia esa que nos cuenta en las Escrituras? De que todo Israel estaba dentro del campamento en la cobertura del Señor. Y el bandido ¿cómo se llama? Balán, No, el de la burra. El Balán les dijo, pongan las mujeres ahí para que hagan striptease y hagan baile y tomen ron y todas las cuestiones, ¿verdad? Yo me imagino que en esa época los israelitas se asomaban allá por las ventanas, así, que lo que uno no debe hacer porque exponerse, ¿sí? Se asomaban y empezaron, como les pasó a Eva, a entrar las cosas por la vista. Y hubo uno que no se aguantó y se salió del campamento y fue allá a parrandear con las mujeres estas, ¿verdad?
Y todavía tuvo el descaro de venir con esa muchachita y venírselas a presentar a Moisés y Aarón. ¿Sí se acuerdan de esa historia? ¿Qué les pasó? Él y 24,000 murieron. Hermano, toda desobediencia al Señor trae consecuencias. Vayan a creer la más mínima desobediencia. A nosotros nos parecería que eso no fuera nada. Que miró y salió, chévere, ¿sí? Pero fíjense las consecuencias. Yo en términos razonables y lógicos podría pensar que el que debía tragárselo a la tierra era ese, pero mire, fueron 24,000 en ese entonces. Yo me imagino que esos 24,000 también estaban mirando, no habían salido, pero estaban mirando. Se dejaron quemar del juego de la pecaminosidad. Miren, hermanos, entonces en esta palabra el Señor nuestro Dios nos enseña que por ningún motivo de la carne, del mundo y mucho menos del demonio nos salgamos de su cobertura de luz. Igualmente, pues trágicamente le pasó a Sansón, que salió de la cobertura del Señor. Y así, son muchos los personajes de las Sagradas Escrituras que se salieron de la cobertura del Señor y por la desobediencia les causaron la muerte. ¿Se acuerdan también del relato de Séfira, de la que vendió la casa? ¿Cómo se llamaba? Séfira. Sí, ¿cómo es? Bueno, esa una que vendió una casa con el esposo y no dio la plata completa que había prometido y murió. Bueno, permítanme aclararle que en esa cobertura de luz del Todopoderoso solo, oigan muy bien, solo y solamente, no se les olvide, háganse la idea de que la cobertura de Dios es este pedacito donde estoy yo, ¿verdad? Si yo pongo el pie aquí, pierdo el año. Porque allá es donde está la luz, aquí está la oscuridad. Así, para que tengan algo gráfico. Entonces, en esa cobertura, este pedacito, vamos a hacer abstracción que esta es la cobertura de la santidad de Dios. En esas coberturas solamente hay sitio. ¿Para qué hay sitio? Para su absoluta palabra. ¿Sí? Solamente hay sitio para su soberana voluntad. Solamente hay sitio para sus eternos propósitos. Solamente hay sitio para sus tiempos y sus fiestas. Y solamente hay sitio para sus mandamientos. ¿Sí? Para sus ordenanzas. Para sus acuerdos. Allí no hay más cabida. Y esa es la cobertura, esa es la esfera en la cual nosotros nos debemos conservar. Hermanos, procuren estar siempre en la cobertura de la palabra absoluta de Dios, ¿sí? De su soberana voluntad, de sus eternos propósitos, de sus mandamientos, de sus tiempos y de sus fiestas. Pero es hoy, como ahorita nos recordó el Señor, es hoy, no mañana, no pasado, porque te puede alcanzar el tiempo. Entonces, no olviden estos elementos eternos que están dentro de la cobertura de Dios. Jamás los olviden. Jamás ni siquiera osen intentar poner la punta del pie fuera de la cobertura del Señor. Allí lo que hay es oscuridad, allí lo que hay es tinieblas. ¿Sí? Acá es donde hay luz. Y esa es la tragedia que nos viene a nosotros, que la humanidad viene arrastrando desde los tiempos de Adán y Eva. Porque eso fue lo que le sucedió a Eva. Se salió de la cobertura del Señor. Adán y Eva fueron puestos
en un espacio limitado que era el Edén, ¿sí? Que era donde había la luz, y alrededor habían tinieblas, que era donde vivía el maligno, y se salieron de la cobertura. Y esa desobediencia de salirse de la cobertura de Dios es la misma desobediencia que persigue a la humanidad a través de los tiempos. Ténganlo en cuenta, hermanos, y nunca lo olviden. Por lo tanto, necesario, pero muy necesario, que en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia debemos intencionalmente, óiganlo muy bien, debemos intencionalmente discernir espiritualmente que el único propósito de nuestra vida no deben ser las cosas materiales, sino las espirituales, que sola y solamente se encuentra en el reino de gloria y de justicia para el cual hemos sido creados, para el servicio de Dios y para el servicio nuestro. No lo olviden. No lo olviden. Palabra eterna. Hermanos, hemos sido creados solamente para agradar y obedecer a Dios. Porque somos criaturas. Hombre, si ustedes compran un celular, no tienen un manual, ¿sí? Y como ustedes se salgan de ese manual, no se les dañe el aparatico. Pues nosotros fuimos creados también y Dios dejó un manual. ¿Cuál es ese manual? Eso que ustedes tienen en las sagradas, en sus manos, esa es la Sagrada Escritura. No se salgan de ese manual porque el aparatico que Dios nos creó se va a dañar. Y ese daño sí que es trágico porque es para eternamente. ¿Ah? Eso no hay repuesto. Y solamente tenemos la gloriosa esperanza. Pues podríamos decir que hasta cierto, el único repuesto tendría de que Dios en su genuina, en su soberana voluntad haya decidido de que te escoja para ser llamado, porque hasta eso nosotros no somos los que vamos a Jesús. Él es el que nos llama, Él es el que nos trae, ¿sí? Ese cuento de que vengan aquí y hagan una oración de fe y listo, ya están salvos. No, eso no, si fuera así de fácil, pues no. Es por gracia de Dios para que nadie se vanaglorie, dice el Señor. Hemos sido creados para agradecer y obedecer a Dios, no para agradar y obedecer lo de la carne, mundo y mucho menos lo del demonio. Vamos a leer eso en Isaías 43:7. Isaías 43:7. ¿Lo tienen todos? Vamos a ver qué nos dice Isaías 43:7, porque Isaías 43:7 nos dice cosas muy maravillosas. Dice: a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria. Entonces, ¿para qué? No hemos sido creados para la gloria del mundo. No hemos sido creados para la gloria para satisfacer nuestros caprichos. Hemos sido creados únicamente para la gloria de Dios. Ese es nuestro destino. Ese es nuestro propósito. Esa es nuestra meta. La gloria de Dios. Miren, observen lo que el mismo Jesús declara en Mateo 6:33. Esta es palabra de Jesús. En Mateo 6:36. ¿Qué nos dice Mateo 6:23? ¿Ya lo tienen todos? Mateo 6:33 declara en manera absoluta el Señor esto: pero buscad primero su reino y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. No, pero nosotros primero buscamos son las cosas del mundo y al Señor nunca lo buscamos o a veces lo buscamos. No, primero las cosas del reino, de la gloria y la justicia. La Sagrada Escritura dice que allá ni el comején, ni el óxido, ni nada de eso los acabará. Esto de aquí sí se acaba. ¿Sí? Sí se acaba. Y sobre todo los productos que hoy en día venden, que son desechables. Lo del reino de la gloria y la justicia
no es desechable. Entonces, hermanos, vivamos siempre para agradar, para obedecer, para alabar al Todopoderoso. Si ustedes hacen eso, hermanos, he aquí el único verdadero y eterno propósito que vale la pena para nosotros. Por lo tanto, es muy necesario y urgente que nosotros nos esforcemos todos los días de una manera intencional, en oración y en obediencia permanente, estar siempre dentro de la cobertura santa de Dios. Porque la mejor manera de permanecer dentro de la cobertura santa de Dios es a través de la oración y leyendo las Escrituras, ¿sí? Y obedecerlas. ¿Por qué? Porque la obediencia es como la llave maestra que abre las puertas para que el Espíritu, el poder de Dios, sea derramado en nuestro interior, para que nosotros seamos capaces de poder obedecer los principios y fundamentos de la cobertura santa de Dios. Sin eso no somos capaces de nada. ¿Sí? La obediencia principalmente, la llave. Así sea que a ti no te gusta obedecer, hazlo. Porque cuando tú lo haces, así sea que no te gusta, hombre, el Señor derrama el Espíritu Santo para poderlo hacer. ¿Sí? Yo recuerdo una vez que me mandaron a decirle a alguien de allá en la iglesia donde estábamos antes, de que fuera y le dijera fulano de tal para que le fuera a pedir perdón a otro. Y ese me dijo a mí que, pues yo voy a pedir perdón si yo no lo siento. Y dice, que no lo siente, pues hágalo para que lo pueda sentir. ¿Sí? Si tú lo haces, así sea que no lo siente, el Señor te da la gracia para sentirlo. Una vez también, una historia que me contó también un hermano de fe, de que una señora fue a donde él a pedir consejería y le dije que, pastor, me voy a separar de mi esposa. Y me dice, ¿por qué? Dice, porque es que dejé de amarla. Y dice, pues vaya y llámela, pues. Vaya, no es que ya yo no la quiero, vaya, para que el Señor le dé la gracia de poder sentir el amor y el sentir querer. Hermano, esto no es complejo, es obedecer, obedecer, obedecer. Miren, así es como nosotros podemos hacer frente a la permanente presión, porque es que nosotros vivimos continuamente presionados por familiares, por amigos, por la sociedad en general, que sin cesar viven dándole a uno para tratar de ablandarnos espiritualmente. No se dejen ablandar espiritualmente. Ellos si quieren, esos son como que herramientas, son agentes que quieren ablandarnos para sacarnos de la cobertura del Evangelio de Cristo Jesús. Y esos que hacen las presiones permanentes de todos los valores culturales, de todo lo que nos rodea, la televisión, la radio, la prensa, por todos los lados nos vienen presionando. ¿Sí? Parece que estuviéramos en medio de los panes de un sándwich. Nos vienen presionando, ¿sí? Y tratarán permanentemente de hacer perder nuestra identidad. ¿Cuál identidad? Hombre, nuestra identidad de ciudadanos del reino de la gloria y la justicia. Porque es que las Sagradas Escrituras dicen que nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a él. ¿A quién pertenecemos entonces? Hombre, al reino de la gloria y de la justicia. Y Dios nos manda, oigan muy bien, nos manda, así sea que no les guste ir. Dios nos manda que en este mundo vivamos conforme los principios y fundamentos de ese reino de gloria y de justicia. ¿Y dónde encontramos esos principios y esos fundamentos?
para poder alcanzar el reino de la gracia, lo tienen ahí en la mano las Sagradas Escrituras. El glorioso Evangelio de Yeshua, del cual estamos hoy hablando. La luz la tienen allí. No la busquen por otro lado. No la busquen en las luces esas que tiritan en las discotecas, no, allá no. Las luces que ponen en los conciertos, esos que se presentan. No. Esas luces así sea que uno las vea muy bonitas, son oscuridad, ¿sí? Esa es una mentira, son oscuridad. Entonces esa presión continua, ¿cuál es el objeto? El objeto es sacarnos de la identidad de ciudadanos del reino del universo, sacarnos de ese maravilloso posición que tenemos nosotros de ser siervos y obreros de Jesús, de hacernos abandonar ese lugar de ser verdaderos y valientes soldados de Yeshua HaMashiach, dispuestos en todo momento, Señor, a hacer la guerra contra el pecado. Eso es lo que somos nosotros. Y eso es lo que nos manda en el glorioso Evangelio nuestro Dios. Valiente soldado dispuesto a dar la dura batalla contra el pecado. Necesario es siempre entonces, hermanos, recordar lo que Pablo nos enseña en Romanos 8, vamos a leer del 35 al 36. Romanos 8, versículos 35-36. A ver, ¿qué es lo que nos enseña allí Romanos? Capítulo 8, 35-36, lo tienen todos. Acompáñenme. Miren lo que dice Romanos. Allí Pablo hace una pregunta, se hace una pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Yeshua? ¿Quién nos separará del amor de Yeshua? ¿Tribulación o angustia? Lo que hay ahora. ¿O persecuciones o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Mira, allí Pablo lo que nos está citando es lo que dice, lo que aparece allí en el Salmo 44, versículo 22. Vamos a buscarlo. Salmos 44, 22. Allí Pablo está diciendo eso. O sea, que esto que está diciendo Pablo no es nuevo, ya desde mucho más atrás, desde antes de la venida de Yeshua, ya el Señor nos los estaba sentenciando. Busquemos Salmos, capítulo 44, versículos 22. A ver, hermano Miguel, ¿lo tienes? 44, 22. Dice así: pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. ¿Ya? Así es que nos considera el mundo. ¿Sí? Pero tenemos la dulce luz del Evangelio de Yeshua HaMashiach para no acobardarnos. Esto nos enseña que las tribulaciones y pruebas de la actualidad no son nada nuevo. Ya en el Antiguo Testamento, desde antes de Yeshua, ya eso ya venía azotando a la humanidad. ¿Y a quiénes son los que azotan esas cosas? Pues a quienes perseveramos en ser seguidores del glorioso Evangelio de Yeshua HaMashiach. Importantísimo es entonces, hermanos, que las acciones que hagamos resistan y prevalezcan frente a las presiones diarias de las tinieblas de este mundo. No se deben presionar por estas tinieblas de este mundo. Ustedes tienen las herramientas para poder
luchar contra esas tinieblas de este mundo. Tienen en sus manos el glorioso evangelio de Yeshua Mashiach. Jamás de los jamases nos dejemos llevar por nuestros sentidos. No se dejen llevar por los sentidos. Mire lo que le pasó a Eva. Ellos son traicioneros. Y el demonio lo sabía, Satanás lo sabía. Por eso fue una estrategia que utilizó en nuestros primeros padres. Pero ninguna intención nuestra tiene valor ante los ojos de Dios, ¿no? Todas las cosas nuestras son, ¿qué? Trapos de inmundicia, dice por allá Isaías, ¿no? Ya ustedes saben que son los trapos esos de inmundicia. Lo que para el genuino creyente es válido es la permanente confesión de tu identidad con Yeshua, y eso lo debes demostrar, esa identidad de Yeshua, tú en todo tiempo, lugar y espacio lo debes demostrar con tu actuar, con tu hablar, con tu mirar, con tu reaccionar, con tu oír. Miren, hermanos, tenemos que cuidarnos que en todo tiempo manifestemos la maravillosa gloria de Dios, viviendo y viendo nuestra vida y todo lo que nos rodea, viéndolo, pero solo con ojos espirituales, nunca con ojos humanos. Los ojos humanos son traicioneros. Ahí tienen el ejemplo de Eva. ¿Sí? Vio fue con ojos humanos. Tenemos que en todo tiempo, lugar y espacio, tenemos que andar, tenemos que vivir es con ojos espirituales, que es lo que nos permiten siempre estar viendo las cosas de la cobertura santa de Dios. No lo olviden. Por lo tanto, vive en este mundo. Claro que tienes que vivir porque estás en él. Vive en este mundo, pero sin pertenecer a él. En las Sagradas Escrituras dice, somos de este mundo, ¿sí? Pero no pertenecemos a él. Pertenecemos al reino de la gloria y la justicia. Y aquí este mundo lo debemos utilizar es como escenario para poder como que hacer las prácticas de la manera como vamos a vivir en el reino de la gloria y la justicia. Ahora mismo que está las eliminatorias del mundial, en donde tiene el escenario la selección Colombia para ir a jugar los verdaderos partidos, ¿dónde lo tiene? Aquí en Barranquilla. Esa es la sede. ¿Sí? Entonces ellos allí practican así. Este mundo para nosotros debe ser el campo de práctica para que nosotros podamos allí como que perfeccionar las cosas como vamos a vivir en el reino de la gloria y la justicia. Allí es donde ellos pueden decir, a ver, cómo es que le vamos a jugar a Brasil, cómo le vamos a jugar a Chile, ¿sí? Practicar este mundo es para que nosotros practiquemos las estrategias que Dios nos ha dado en el Evangelio, a fin de poder ya ir uno practicando, porque así es como podemos conseguir la santidad. Usted no puede conseguir la santidad tomando el manual de las cosas que hay en el mundo, no, esas son traicioneras. Por lo tanto, vive en este mundo, pero sin pertenecer a él. Solo y solamente úsalo como escenario para estar en permanente y completa comunión, relación e intimidad con Hashem. Qué bonito, ¿verdad? Este mundo, ¿para qué sirve este mundo? Pues este mundo sirve para que estemos practicando, ¿sí? La manera en que nos vamos a relacionar, la manera en que vamos a estar en comunión e intimidad con Dios, porque así es como nosotros vamos a vivir allá. Nosotros aquí en este mundo somos pasajeros, somos peregrinos, somos aves de paso. Esta vida nuestra aquí es como un suspiro, es como hacer así. ¿Ah? Entonces, ¿para qué nos vamos a esforzar en vivir las cosas engañosas de este mundo? No. ¿Sí? Usemos este mundo. ¿Por qué?
tampoco no estamos en este mundo. Ok, tú estás en este mundo, pues tú quieres ser abogado, pues sé abogado, eso no es malo. ¿Quieres ser médico? Hombre, sí, está bien, pues sí, sé médico. ¿Quieres ser contador? Tú eres contador. ¿Sí? Y cualquier cantidad de cosas que tú quieras hacer. Pero no lo vayas a hacer conforme a los principios del mundo, no vayas a hacerlo como el abogado que va a llevar un caso y sabe que lo va a perder y dice que súper lo gana 2 veces. Ya, no tienes que hacerlo. Sí, pues, si vas a ser abogado, si vas a ser ingeniero, si vas a ser médico, cuídate. Que eso que vas a hacer del mundo, debes hacerlo conforme a las normas de la cobertura santa de Dios, conforme a las normas del reino de la gloria y justicia. O sea, para la grandeza y la gloria de Dios, para hacer el bien a las personas, para hacer justicia. El médico para aliviar tratar de aliviar a las personas con las herramientas que el Dios le dé, no para ir a hacer abortos, ¿sí? No para ir a hacer eutanasia. Estamos en el mundo. Sí, no estoy diciendo que no puedan hacer cosas del mundo, sí, pero tenemos que discernir muy bien. Tenemos que mirar con ojos espirituales las cosas que hay en el mundo para que los ojos espirituales nos permitan que sean conforme a los mandamientos, conforme a los tiempos y fiestas y conforme a las cosas que están establecidas en la cobertura santa de Dios. ¿Entendieron? Entonces vayamos te tienes que cuidar, hermano, te tienes que cuidar de una cosa, y es que todo aquello que te pueda ofrecer el mundo, debes escrutarlo muy bien, debes discernirlo con ojos espirituales y usarlo solo como instrumento para alcanzar el maravilloso reino de gloria y justicia. Entonces ahora ha llegado el momento de que nos hagamos una pregunta importante, una pregunta trascendental. ¿Qué es lo que nos motivará a vivir a la medida de Dios? ¿Qué es lo que nos motivará a vivir a la medida de Dios? Miren, vamos a leer a Pablo en la segunda carta a la iglesia de Corintios, capítulo 5, versículos 14. Allí vamos a encontrar la respuesta. Pablo, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 5. Dice, pues el amor de Cristo, es el amor de Cristo lo que nos motivará a vivir a la medida de Dios. Allí lo está diciendo Pablo. ¿Sí? El amor de Cristo. El amor que Cristo demostró al dar su vida para salvar al pecador hace que quienes hemos nacido de nuevo vivamos y solamente para agradar y obedecer a Dios. Y ese es el maravilloso poder de la santidad de Dios, obrando en nosotros a través del Espíritu Santo, la forma como su amor es derramada. ¿Derramada en dónde? En nuestros corazones. Vayamos entonces a Romanos 5:5. Allí se nos dice esa verdad. ¿Lo tienen todos? Dice así, y la esperanza nos desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Vio? ¿Cómo derrama ese? A través del Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer nada. Todo es por gracia. Y esa gracia Dios la da es a través del Espíritu Santo. Hermanos, cuando constantemente leamos, estudiemos, meditemos y estemos discerniendo, estemos aprendiendo y practicamos el glorioso Evangelio de Cristo Jesús, tengamos siempre la certeza que el poder de Dios inundará nuestros corazones de amor a través del Espíritu Santo
motivándonos a vivir para Él y para su maravillosa gloria. Siempre que fallemos, hermanos, y de hecho vamos a fallar, el Espíritu de Dios orará en nosotros y nos conducirá a los pies de la cruz, donde Jesús llevó todos nuestros fracasos y los de la creación, y mediante solo gracia suya, nos elegirá para hacernos acreedor de su divina justicia. Nos conducirá hacia la santidad mediante la obediencia a su evangelio. Y entonces, por todo ello, hermano, es imperativo seguir escuchando el evangelio todos los días de nuestras vidas. Es necesario y urgente que en todo momento de nuestra vida nosotros nos estemos predicando el evangelio. No es, y no solamente sí es importante que vayamos a oír la predicación del evangelio por otro, lo más importante es que nosotros en todo momento nos estemos predicando el evangelio. Y cuando nosotros nos predicamos el evangelio todos los días, es como nosotros podemos obedecer la maravillosa palabra de Dios. Solo y solamente un constante recordatorio del evangelio evitará que caigamos en la desobediencia a Dios. Solamente el gozo de oír el evangelio nos hará recordar permanentemente que nuestros pecados son perdonados en Cristo. Jamás, hermanos míos, olvidemos que el evangelio solo es significativo para nosotros únicamente en la medida en que entendamos y reconozcamos que todavía somos hombres y mujeres pecadores. Eso no lo olviden. Todavía, a pesar de que hemos nacido de nuevo, todavía tenemos este cuerpo corrupto, este cuerpo pecaminoso, y todos los días de nuestra vida estaremos pecados. Y a pesar de ser nacidos de nuevo en Yeshua, seguimos pecando todos los días, no lo dudes. Pecando en pensamiento, pecando en palabra y pecando en obra. Por lo tanto, para beneficiarnos del evangelio, cada día debemos reconocer que somos pecadores. Todos los días tenemos que reconocer que somos pecadores, y solo y solamente en Cristo Jesús encontramos el perdón de pecados, salvación, justificación, santidad, resurrección y glorificación. En ningún otro vamos a encontrar esas maravillosas gracias. Hermanos, hoy en este momento, allí donde te encuentras sentado, pregúntate sinceramente con ojos espirituales, no con ojos humanos. ¿Estoy dispuesto a vivir según lo que establece Dios, el Dios misericordioso en su evangelio? Pregúntaselo. ¿Estoy dispuesto a vivir según lo que establece el Dios misericordioso en su evangelio? Recuerda siempre que la mejor y excelente decisión en tu vida es buscar con perseverancia e intencionalmente la maravillosa gracia de Dios que nos permita predicarnos a nosotros día a día el glorioso evangelio de Cristo Jesús y obedecerlo en forma absoluta. Solo y solamente así estaremos espiritualmente capacitados para buscar el santo rostro de Dios, nuestra propia santidad y el maravilloso reino de gloria y de justicia para el cual hemos sido creados para el servicio tuyo de los demás y el nuestro, oh Dios Todopoderoso. Shalom, hermanos. Shabbat Shalom. Que Dios los bendiga y que sus corazones estén llenos de esta semilla de la palabra de Dios y que de aquí en adelante dé frutos de vida eterna. Amén. Oremos. Padre Dios nuestro Todopoderoso, gracias Señor Dios
porque eres tú quien nos has dado la maravillosa gracia de estar aquí para poder recordar y celebrar tu día de descanso. Que la riqueza y la abundancia de gracias, bendiciones, dones, bienes y frutos que tú prometiste para quienes hacemos esto sean derramados en abundancia en nuestro interior, en nuestros hijos y en nuestra familia, hoy, mañana y siempre. Amén y amén.